Compatriotas de la Patria Grande, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario de la fundación de Trenquelauquen. Saludos a los amigos de ese pago bonaerense. Y es también el aniversario del natalicio del escritor argentino, el singular escritor Osvaldo Lamborghini. Un día como hoy, además les cuento a mis compañeros columnistas del panel, diciéndoles buenas noches, un día como hoy se publicó Madame Bovary, pero a quién le puede interesar esas cosas. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Gabriel Mariotto. Bienvenido, Gabriel. Voy a contarles brevemente. Gabriel Mariotto, nacido el 9 de noviembre, es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre que ha pasado por los claustros de la querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue mi alumno, además, Mariotto, y es una de las pocas veces que puse un 10 en mi carrera, mal que me empezó en aquel momento. Es una de las pocas veces que me saqué 10. Bueno, caramba, haberlo dicho entonces. Licenciado en Periodismo y Comunicación Social. Es también desde 2014 director del Club Atlético Banfield, es hincha del Taladro, un conspicuo hincha del Taladro. Fue director, productor y guionista de cine. Desde junio de 2003, a comienzos del mandato de Néstor Kirchner, fue subsecretario de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura del Gabinete de Ministros. Fue reconfirmado en ese cargo y sabemos que ha sido uno de los mentores de la ley de medios electrónicos que tenemos aquí en la Patria, aunque algunos se nieguen a aceptarlo. Bienvenido, Gabriel Mariotto, y muchas gracias. Gracias, Jorge, y bueno, agradecido a todo el panel y muy contento de estar en 678. Una sola corrección, que en el informe decía precandidato a gobernador y realmente es una figura que no me gusta. La precandidatura a algo me parece... Como muy anticipado. Muy anticipado, ¿no? Veo los carteles y me hace acordar a Homero Expósito, cruel en el cartel. Así que no soy precandidato a nada, soy un militante y que cumple funciones de gobierno cuando me toca y milito las 24 horas. Un hombre del peronismo desde que era niño, según cuentan las mejores crónicas. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche en 678, que tiene que ver con la Cumbre de las Américas, que finalmente contó en esa reunión con las 35 naciones que conforman el hemisferio americano. Vamos al informe. La Cumbre de las Américas. Centrémonos en los interesantísimos contrapuntos. Hoy asistimos a un evento histórico, en un triunfo irrestricto de la dignidad, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos. Acogemos a la hermana República de Cuba como un miembro de pleno derecho de este foro, del que nunca debió ser excluida. Sin embargo, nuestra alegría no puede ser completa. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo contra Cuba. También está pendiente la devolución a Cuba del territorio ocupado de Guantánamo. Recordemos, por ejemplo, que la Asamblea de la OEA de 1976 se realizó en Santiago de Chile y fue presidida por el canciller de Augusto Pinochet. La acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comunismo. Ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. The Cold War has been over for a long time, and I'm not interested in having battles that, frankly, started before I was born. Some of the points that President Correa raised, and I'm sure will be raised by a few others during this discussion. I always enjoy the history lessons that I receive when I'm here. I'm a student of history, so I tend to actually be familiar with many of these episodes that have been mentioned. I am the first one to acknowledge that America's application of concern around human rights has not always been consistent, and I'm certainly mindful that there are dark chapters in our own history in which we have not observed the principles and ideals upon which the country was founded. En Ecuador no tenemos torturas, pena de muerte ni ejecuciones extrajudiciales. Con la reforma judicial aprobada por los ciudadanos en consulta popular del año 2011,
Los jueces son seleccionados por concurso público de méritos organizado por un ente autónomo del Ejecutivo. I would just say that we can, I suppose, spend a lot of time talking about past grievances. And I suppose that it's possible to use the United States as a handy excuse every so often for political problems that may be occurring domestically. But that's not going to bring progress. That's not going to solve the problems of children who can't read or don't have enough to eat. It's not going to make our countries more productive or more competitive in a global economy. So I just want to make very clear, when we speak out on something like human rights, it's not because we think we are perfect, but it is because we think the ideal of not jailing people if they disagree with you is the right ideal. Y hablemos de libertad de prensa. Cuando las élites latinoamericanas afirman que no existe libertad de prensa, es porque sus medios de comunicación ya no tienen impunidad para manipular la verdad, o porque nos atrevemos a contestarles, a disputar su hegemonía, a desenmascarar sus mentiras. Cabría preguntarse si una sociedad puede llamarse verdaderamente libre cuando el derecho a la información y la propia comunicación social están en manos de negocios privados con fines de lucro. Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más grave. Perhaps President Correa has more confidence than I do in distinguishing between bad press and good press. There are a whole bunch of press that I think is bad, mainly because it criticizes me, but they continue to speak out in the United States. So the bottom line is this. The United States is focused on the future. We're not caught up in ideology, at least I'm not. I'm interested in progress and I'm interested in results. I'm not interested in theoretic arguments. I'm interested in actually delivering for people. No le temamos miedo a la historia, no le tengamos miedo a las ideologías. Al contrario, miren lo que ha pasado después de que decretaron el fin de las ideologías, aparecieron los fundamentalistas, que son el verdadero problema que hoy tiene la seguridad y la paz en el mundo. Yo sé que el presidente Barack Obama lo acaba de decir, no le gusta mucho la historia o le parece que no es importante. Yo creo que la historia a mí me encanta. A mí me encanta porque además me ayuda a comprender lo que pasa, lo que pasó, por qué pasó, y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar, porque la historia enseña, no para recordarla y autoflagelarnos, o como un ejercicio de masoquismo, sino simplemente para entender por qué pasaron las cosas. Entonces, tengamos claro que Cuba no está aquí, y no estamos presenciando el encuentro de dos presidentes que finalmente, después de mucho tiempo, decidieron darse la mano. No, señores, Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes. Estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo, con un presupuesto de 640.000 millones de dólares. Le preguntaba anoche a Nicolás Maduro,
¿cuánto es tu presupuesto militar? Y creo que me dijo 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, un poquito más. ¿Cómo puede entonces concebirse que la mayor potencia del mundo pueda considerar una amenaza a la República Bolivariana de Venezuela? Es una sinrazón y es realmente una pena. Presidente Obama, no sé si estará presidente o se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que ponerme los anteojos si no tengo ganas. No está, no importa, alguien se lo contará. Es una pena, realmente, que tal vez producto de negociaciones internas en su país, porque sabemos también que no las tiene fácil, pero realmente, si querían enfrentar a Venezuela, deberían haber encontrado otra forma, porque en realidad nadie puede creer esto. En Clarín de hoy, un discurso contra la corriente para que el mundo tome nota. En la tapa del diario Clarín de hoy, contra el clima de distensión, Cristina criticó duro a Washington. En el diario La Nación, Cristina se desmarcó del resto y criticó con dureza a Obama. 33 países apoyan a Venezuela y 1 o 2 países rechazan sobre el decreto que amenaza no solamente a Venezuela, sino a toda América Latina y el Caribe. Presidente Obama, si siente que es líder de una potencia del mundo, yo le pido que él encabece a salvar la madre tierra para salvar la vida de la humanidad. Cristina se desmarcó del resto y criticó con dureza a Obama. Rechazamos la adopción de sanciones contra Venezuela. Un discurso contra la corriente para que el mundo tome nota. Muchas cosas han cambiado, sin lugar a dudas. Presidente Obama no es George W. Bush. Sería una incongruencia inusual y extraordinaria decirlo. Sería una desproporción más grande que el decreto firmado y que está vigente en Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza. Nadie nos regaló lo que somos. Por eso yo dije, frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos, presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática, y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Así lo pide UNASUR por unanimidad. Es un decreto irracional, desproporcionado. Además de declarar que no somos amenaza, derogue ese decreto. Yo quiero futuro también, y quiero futuro con los Estados Unidos. Presidente Obama es presidente porque hay un sentimiento profundo de cambio y los Estados Unidos quiere dejar de ser imperio. Y estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema, con respeto y sinceridad cuando él quiera. Yo quiero creerle, no tengo confianza. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. Si quiere, conversamos. Ahora, si no quiere conversar, está bien. Será su legado con Venezuela. Pase a la historia de otra forma. Yo le tiendo mi mano, presidente Obama, para que hablemos y resolvamos los asuntos que tengamos que resolver entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. En paz. Yo creo en las palabras de los que dicen que quieren un mundo más justo, donde los chicos vayan al colegio. That's not going to bring progress. That's not going to solve the problems of children who can't read. Donde todos tengan derechos, donde puedan estudiar, donde haya salud. Pero entonces, ¿por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos que en América del Sur, que en la América Latina han sido los que mayor logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud han logrado? ¿Por qué apoyaban o apoyan a gobiernos que plantean políticas neoliberales, que excluyen ciudadanos? ¿Y por qué combaten a los gobiernos que por allí pueden tener diferencias, y es lógico que las haya, pero que podemos mostrar certificado de haber sido en esta década los que más compatriotas hemos incluido y le hemos robado al hambre, a la miseria y a la pobreza? Suponemos que
En el ámbito diplomático no era pertinente decirlo, pero la Cumbre de las Américas se está llevando a cabo en un país inventado por la política exterior norteamericana, una vieja provincia de Colombia que le fue arrancada en aquellos años cuando había que construir un canal. Gabriel Mariotto, es muy novedoso que se dé esto explícitamente, por lo menos, ¿no? Estas expresiones. Panamá, que tuvo un presidente como Torrijos, por otra parte. Sí, señor, Omar Torrijos, claro. Qué nivel, qué alto nivel escuchar a Cristina, a Evo, a Correa, a Maduro, a Dilma, qué alto nivel. Qué momento que está viviendo América Latina, qué aporte filosófico para este nuevo orden internacional que ha surgido de nuestra tierra. Escucharla a Cristina, subrayarle al presidente Obama cuando planteaba no revisar la historia. Claro, porque acá pasa lo mismo. Cualquier coincidencia con nuestra realidad cotidiana es pura coincidencia. Cualquier coincidencia es, claro, es traída en realidad para ocultar el pasado. Si nosotros revisamos el pasado no con una mirada nostálgica, sino para proyectar el futuro. Lo dijo Cristina, estos gobiernos que tienen presidentes que no se parecen a sus pueblos, que son sus pueblos, que tienen la claridad conceptual y la sabiduría de la cultura popular de sus pueblos, han trabajado mancomunadamente con el objetivo de trascender hacia la justicia social, contra el neoliberalismo, que es la herencia podrida de las dictaduras de América Latina. Por eso el presidente Obama quiere borrar de un plumazo la historia, porque quiere seguir haciendo lo mismo. Y si nosotros revisamos esa historia, por supuesto, ponemos oposición a ese tipo de diseño. Y cómo América Latina resuelve este bloque continental de UNASUR, del Mercosur, de la CELAC, resuelve rechazar la infamia de entender a Venezuela como una amenaza. Entonces, creo que hay que defender a rajatabla estos proyectos políticos. Chávez ganó en el año 98 como el inicio de estos gobiernos populares, no populistas. La descalificación de populista es por la galería, para no hablar que son gobiernos populares. Sufrió un golpe, y Chávez es uno de los primeros en sufrir un golpe. Pero aún superando esas movidas golpistas que tienen a la prensa, como decía Correa, a la justicia y a las ONG horadando la construcción democrática, todos los gobiernos populares fueron reelectos, fueron a democracia, fueron a las elecciones y fueron reelectos. Así pasó con el Frente Amplio en Uruguay, así pasó con el Partido de los Trabajadores de Lula Dilma, así pasó en la Argentina con Néstor y Cristina, y Argentina tiene que seguir ganando las elecciones, el proyecto que lidera nuestra presidenta, porque vienen para que se rompa el bloque continental. Ellos quieren ir a la Alianza del Pacífico. Vos fijate que cuando ganó Dilma las elecciones, trajeron los canales del monopolio a José María Aznar a explicarnos por qué teníamos que ir a la Alianza del Pacífico y por qué el Mercosur había fracasado. Y a Evo Morales le dicen que tiene que ir como Perú a la Alianza del Pacífico. Y lo mismo hacen en Uruguay, y lo mismo hacen acá. Nosotros no tenemos en el Frente para la Victoria, en el peronismo que lidera nuestra presidenta, una oposición local. Tenemos aquellos que quieren volver a que seamos el patio trasero. Por eso es tan importante esta cumbre, tan importante ver a nuestros cuadros políticos como Cristina y como el resto de los presidentes de América Latina resolviendo una situación de orden histórica y poniendo el horizonte del futuro para seguir integrando y para seguir incluyendo. Clarísimo. Había una vieja morada regional que decía que en Estados Unidos no había golpe de Estado porque no había embajada de los Estados Unidos, ¿no? Pero, no. Edgardo Moca. Sí, a propósito de lo que decía Gabriel y esto que acabas de decir, a mí me produjo un extraordinario impacto las escenas que vi de esta cumbre. Me quedé absolutamente fascinado con la intervención de Evo Morales, que es un golpe, yo diría, definitivo no, porque definitivo no hay nada, pero es un golpe terrible contra los buenos modales. Es un golpe terrible contra el hecho de que uno se pone el traje, la corbata y va a hablar a favor de la libertad, de la igualdad, que los chicos estudien, sin preguntarse nada de por qué América Latina sigue siendo la región más injusta y más desigual en la distribución del ingreso, a pesar de todos los avances que ha dado. Entonces, yo corto camino, porque me iría muy lejos hablando de todo lo que me impresionó, de Correa, de Cristina, de todo lo que pasó. Parece para la gente
que militamos en los 70 parece un sueño que no se puede creer. Pero yo digo, traspasemos esta escena a la etapa política en la que estamos en la Argentina. Digámosle definitivamente no a toda la cháchara, si vamos a continuar lo bueno o sacar lo malo, y vamos a moderar y vamos a dialogar. Hablemos, como dijo Evo, hablemos con la verdad. ¿Qué se está discutiendo en América Latina frente al imperio? ¿Qué es lo que se logra con la inclusión de Cuba? ¿Qué es lo que se logra con la emergencia de los países del Cono Sur que le dicen no al dictat del imperio? Y hablemos en la Argentina de quién está dispuesto a continuar lo que dijo Cristina Kirchner ahí. Yo la pregunta que me hago de acá a octubre es, yo quiero imaginarme un presidente que siga esta estela maravillosa que se construyó en América Latina y de la cual Argentina no es solo parte, sino que con Cristina en la cabeza somos protagonistas, como quizás el único protagonismo parecido lo tuvimos en la época de Menem, pero al revés. En la época de Menem tuvimos el protagonismo de que todo el mundo saludaba a la Argentina porque era un alumno ejemplar del Consenso de Washington. Ahora somos parte de una evolución extraordinaria, y yo creo que en las elecciones de octubre nos estamos jugando esto, y ahí no hay medias tintas. O sigue esto o frenamos esto. Sí, y tuvimos otro protagonismo en la época de Perón, que fue el que inventó esto, el que puso en palabras, ¿no es cierto? El general pone en la tercera posición y en el bloque continental el tránsito de la construcción. Y en el protagonismo, yo comparto con vos, con el doctor Menem, era todo lo contrario, era un agente de Bush. Por eso Cristina, hablando con esta claridad, me hizo acordar tanto a la mirada torva de Néstor a Bush en el no al ALCA, que fue nuestra segunda independencia. En Plata en el 2005. En la cumbre del 2005, esas tres manos de Lula, de Chávez y de Néstor, y esa mirada como orejeándolo al presidente Bush. Entonces, nosotros no podemos perder este rumbo de la historia. Y las elecciones de octubre, precisamente para certificarlo, pero no es que no lo podemos perder en el próximo periodo, no lo podemos perder nunca más. Entonces, el liderazgo de Cristina, que ella dejará el gobierno, pero no su liderazgo, y ese liderazgo tiene las banderas absolutamente claras de la integración latinoamericana, y que tiene al Papa, que cuando sale a la Plaza San Pedro está más Perón que nunca predicando exactamente lo mismo. Ya vamos a llegar al Santo Padre, vamos a llegar en un ratito, porque buenos alumnos del otro estilo también hay, como Peña Nieto, ¿no? Que también es un discurso patético, pero bueno, el presidente de México, quiero decir. Sandrita Russo. Sí, primero me parece que cuando Clarín dice que Cristina habló a contracorriente, analfabetiza a sus lectores, ¿no? Porque en realidad a contracorriente, y uno ve la reconfiguración regional, uno podría decir que estuvo Uruguay, ¿no? Que la verdad que ha dado un paso en falso en relación a esta región, en esta cumbre. A mí me parece que cuando Obama dice que no le importa el pasado y que le importa el futuro, en la primera cumbre en la que participa Cuba, también una lectura posible es que es consciente, como somos conscientes todos, de que no hay en este momento, no estamos viviendo una época de condiciones prerrevolucionarias en ningún país de América Latina, sino de despertar de conciencias populares y mayoritarias, y que los obstáculos para los intereses económicos norteamericanos no vienen del lado de posibles revoluciones, sino de la persistencia y de la consistencia de estos gobiernos populares. Por eso, por otro lado, también me parece que esto marca, esta cumbre marca, si uno une los aportes de los aportes ideológicos, de contenido político de los diferentes presidentes de esta región, y uno se da cuenta por qué América Latina en este momento está siendo tan observada, tan combatida, y por otro lado también me parece que por algo estuvo presente, creo que por primera vez en una cumbre, el tema de los golpes blandos. Y en esa tensión de la que hablaba también Gabriel Mariotto antes, es que se ven episodios como el que ocurrió hace un ratito, nomás porque un banco estadounidense, quizás volcándose hacia el peronismo, desmintió también a Clarín. Vamos al informe. Está hiper recontra chequeado. Banco estadounidense desmintió la operación de Clarín. Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos. Son documentos que no tienen el carácter de una prueba jurídica, son documentos que no tienen el carácter de una prueba jurídica. Yo digo que las cuentas existen y serían ¿no? Para que la audiencia explique cuando los periodistas hablamos de un potencial, porque todavía no llegamos obviamente a la certeza
porque todavía no llegamos obviamente a la certeza que puede llegar a tener un eventual exhorto judicial desde Estados Unidos que confirme la existencia. Banco ISNIBI, que desmintió que Máximo Kirchner y Nilda Garré hayan tenido cuentas en su entidad. Certificó que ni la embajadora argentina ante la OEA ni el hijo de la presidenta tuvieron cuentas en ninguna de sus sedes, como habían asegurado la revista brasileña Veja y el diario argentino Clarín. A mí me parece que esto tiene el grado de credibilidad de una información periodística. La cuenta está en el Banco Central. En diario registrado de ayer, Clarín miente. La entidad que absorbió al Felton Bank de Delaware, el banco CNB, certificó que ni la embajadora argentina ante la OEA ni el hijo de la presidenta tuvieron cuentas en ninguna de sus sedes. La cuenta está en el Banco Central. Y por supuesto que Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. La verdad que es una canallada. Ese tipo de situaciones, cuando no se tiene fehacientemente el dato, hace que no le importe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque lo que se busca es dañar. Esta falaz embestida se circunscribe en el contexto de un ataque personal a la figura de Máximo Kirchner y a un modelo de país. Máximo es un pobre pibe, bastante inútil. Mira que está Máximo viendo el partido. No es un chico muy locuaz, es callado el pibito. Nunca se lo escuchó hablar, me parece que bueno, no le da. Cuando fue el nacimiento de mi hijo, ¿no? Que el grupo Clarín lo imitaba a mi hijo en una cuna rodeado de dólares. Máximo y la abuela. A ver. ¡Qué lindo bebito, qué preciosura! ¡Ay, Ernesto! ¡Es igual a Néstor! ¡Lleva los euros! Ese tipo de cuestiones que hacen, que desvirtúan la pelea política y que después los hace preocuparse por la grieta. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Voy a tratar de explicarle qué es lo que pienso alrededor del odio. Máximo Kirchner, en la charla que tuvo con el mayordomo del gobierno, desde el punto de vista periodístico, con Víctor Hugo Morales, el odio. Con esta suerte de mayordomo periodístico del gobierno con Víctor Hugo Morales, el odio fue introducido tanto por Néstor como por Cristina. La presidenta vieja chota, hija de puta. Un tuit de José Luis Esper, Flor Kirchner. Parece que mi pecado es ser Kirchner. Y sí, tesoro bonito, ser una hija de puta literal es jodido. Estaba hablando con Kicillof, me quedé totalmente sin voz. Esa es una liga que queda de nos haría un favor si se queda sin voz. Kicillof es un boludo grande. Muchos podrían decir, se lo buscaron. Lo que pasó en el buquebús me parece consecuencia de eso y una consecuencia casi te diría sana. Coqui mayormente es un tonto. Este está vivo. Sí. Este tonto está vivo. El odio fue introducido tanto por Néstor como por Cristina. La verdad es que si hay alguien, si hay una fuerza que está jugando en contra de la unidad nacional, a favor del encono, de la división, de la diferencia, y ahora con una forma radicalizada de insulto y agresión sin límites, son ellos. Yendo al terreno de las disputas políticas de las que hablaba Máximo Kirchner, cada vez quedan más claros los dos modelos de país que están en juego. ¿Qué ideas tiene Máximo? Tiene muchas ideas. Para mí las ideas atrasan 30 años. Por ejemplo, sobre el tema de la distribución de la riqueza. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Eso lo hace cualquiera. Las ideas atrasan 30 años. La distribución de la riqueza. Cristina, que entregó la jubilación número 450.000 de la última moratoria, que prácticamente la universaliza. En Argentina se subieron las jubilaciones. Ahora nos acostumbramos, por suerte. Las ideas atrasan 30 años. Tuvimos 15 años con las jubilaciones congeladas y cuando llegó la primera crisis las bajaron un 13%. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. Y muy ejecutiva. Sí. Te voy a contar lo que dice la gente. No. Es excelente como ministro de Economía y demás. Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación que la clase política argentina no se puede permitir.
la verdad es que para evitar una especie de gran listado de vergüenza, de pudor y de indignación, le cedo la palabra a Gabriel Mariotto. Bueno, yo la tengo igual, tengo la vergüenza y la indignación, pero también tengo la alegría de ver a Néstor tan preciso cuando no tenía la responsabilidad de gobernar, pero ya sabía lo que iba a hacer si le tocaba esa oportunidad. Con esa claridad a describir la falacia, la aberración que hicieron cuando bajaron el 13%, mientras parecía que le ponían la cucarda, la condecoraban a la ministra de aquel entonces en los almuerzos. Y después de verlo a Máximo, que es Néstor, porque no solo la similitud física y el gesto, sino la idea de un compañero que tiene la oportunidad única en el mundo de ser hijo de dos estadistas, formado. Por eso lo quieren ridiculizar y bastardear y denigrar y usar el condicional para intentar tirarlo del ring. No se les llena la cara de vergüenza. Rompieron e incendiaron los manuales del periodismo. Llovería mañana, va a decir el diario de... Sí. Entonces, la difamación, la estigmatización, la descalificación, la brutalidad que se vio en este informe es la que venimos padeciendo durante muchísimos años. Y yo no soy optimista, creo que vamos a seguir padeciéndola. No nos vamos a acostumbrar a vivir en donde una idea intente superar otra en una acción edificante, sino que vamos a vivir en una descalificación permanente. Por suerte, cuando se adecue el monopolio a cumplir con la ley de medios, ese tipo de barbaridades solamente van a quedar condicionados a una expresión, pero que no sea que no tenga la ferocidad que tiene el monopolio. Pero nosotros tenemos que seguir como máximo, con la serenidad, con la argumentación, con la certeza que estamos poniendo en debate ideas que construyen frente a esa descalificación burda en donde se juntan para justificar lo injustificable. Yo creo que los periodistas que son inducidos a usar el potencial, a veces han escrito buenas notas, a veces han laburado de periodistas. Creo que le debe dar una profunda vergüenza verse en el lugar en donde están. Quizás debería haberlo hecho un poco más. Igual los sarcasmos se derriten de tal manera ante lo real que es una pena. Mariana, ¿vos querías agregar algo a esto? Sí, antes de que hablen Cintia y Dante. Una vinculación que está bueno marcarla entre los dos modos de cobertura. Por un lado, hoy Clarín, en una nota de Santoro, dice que un banco dijo que Nilda Garré no tiene cuenta en un banco. Bueno, no, es el banco en el cual dijeron que Nilda Garré y el hijo de la presidenta tenían una cuenta, no, un banco. En esa nota en la cual indican esa información, nuevamente vuelven con los potenciales, si no me equivoco son 5, otra vez con los potenciales. Y termina la nota de Daniel Santoro diciendo que ellos van a seguir buscando la información para confirmarla y luego publicarla. Bueno, él tiene un libro que se llama Técnicas de Investigación, donde habla de la verificación, donde yo lo tuve que leer ese libro y nada que ver con lo que él hace. Pero me parece que hay que vincularlo porque en esto que planteaba, que se mostraba en el informe anterior respecto de que Cristina supuestamente fue a contramano del resto de los presidentes, la operación es también de oscurecer, opacar, no mostrar lo que ocurre, en este caso la cumbre. No pasaron nada de la cumbre en ningún momento, ni en TN, ni en Canal 13. Entonces, quien se informa a través de los diarios respecto de lo que supuestamente ocurrió, cree que pasó eso que dice Clarín. Entonces, la operación, ¿cuál es? No te muestro lo que pasa y después te cuento lo que supuestamente ocurrió. Claro, cuando uno ve todos los discursos de todos los presidentes, ve que no es así, que hubo 33 que dijeron una cosa, Cristina entre ellos, con mayor o menor, con peor o mejor nivel de retórica, pero todos fueron en esa línea en América Latina, y el acorralado fue Obama, no al revés. Entonces, ahí hay una operación de un banco, ¿no? No me dicen cuál, no me explican de qué se trata esa desmentida feroz, y me dicen que Cristina fue contra el resto de los presidentes en esa cumbre, cuando en realidad lo que pasó es todo lo contrario. El banco los desmintió y todos los presidentes de América Latina dijeron lo mismo. Eso fue lo que pasó. Me toca andar mucho por la provincia en gestión,
y recibo cientos de besos, de abrazos, de cariños, todos en tránsito a Cristina. La gente le tiene, por supuesto, un profundo amor, no solo porque es la presidenta, sino porque es la líder de este proyecto y porque se banca este tipo de atrocidades en donde, usando al hijo, usando al nieto, intentan descalificar a una señora que se levanta a las 6 de la mañana, que perdió al marido en la lucha, que lleva al país adelante como lo soñaron nuestros patriotas, por eso ella es una patriota. Y en esos besos que recibo para Cristina, muchos compañeros plantean, ellos se piensan que nosotros no sabemos, pero nosotros sabemos. Claro. Entonces, en la sabiduría de la cultura popular está la gambeta a ese tipo de operaciones que hacen los medios del monopolio. Ocultar, no tergiversar, transgredir, tiene en nosotros, en nuestra historia, en nuestra cabeza, en nuestra posibilidad de observación, para verle los ojos a la gente y encontrar la verdad. Entonces, ellos van a seguir con estas operaciones y nosotros le encontramos la punta al ovillo ya hace mucho tiempo. ¿Cuánto que ha cambiado igual Gabriel? A partir de la ley de medios, de la preparación de la ley de medios, del consenso, y también de la pulsada que surgió a partir de ahí con Clarín, ¿no? Estaba pensando en alguien que reflexiona sobre eso en un libro llamado Quinto Poder, que publicó Planeta, que es mi amigo Dante Palma. Gracias, porque la verdad que me acordaba, bueno, sé que a vos te gustan las efemérides, el jueves pasado, creo el 9 de abril, fueron 66 años del discurso de Perón en el primer Congreso Nacional de Filosofía, que luego se conoce como la Comunidad Organizada. Claro. Y bueno, Gabriel, vos hablabas de la tercera posición. En ese discurso, muy fuertemente, le intenta dar un fundamento filosófico a esa idea de tercera posición, que era en realidad digamos, poder armonizar o dar un paso hacia adelante respecto de los dos polos en los cuales estaba el mundo, digamos, ¿no? Es decir, cómo hace el peronismo para articular entre el colectivismo del comunismo y el extremo individualismo del capitalismo. Y la salida que propone es una salida política, ¿no? Y es interesante porque cuando uno lo vincula con lo que decía Cristina en el primer informe, decir, bueno, finalmente lo que generó el fin de las ideologías políticas en realidad fue la aparición de una serie de identidades marcadas por elementos no políticos, específicamente religiosos, que generan buena parte de los conflictos que están hoy en día, digamos, como para también ver lo importante que es la historia, ya que estábamos pensando, y ver lo importante que son las ideologías políticas y cómo a su vez hay toda una... La Argentina es rica en cuanto a la construcción también de opciones políticas, ¿no? Una vez más, muchos de esos grupos nacidos a la sombra de la bandera tachonada de estrellas, ¿no? Pensando en Al-Qaeda y eso. Cintia García. Es que la discusión es ideológica y lo dice Cristina. Recién Edgardo decía esta idea de las recetas neoliberales, ¿no? Las recetas de los Estados Unidos, cómo se habían aplicado aquí, quiénes habían sido sus alumnos. Y todavía hay adherentes a esas recetas que baja no solo sobre la seguridad y las cuestiones, las doctrinas de seguridad pública, de delito y demás. Nosotros también tenemos nuestros negros, ellos combaten, ¿no? A los negros, nuestros negros son los chicos pobres que llenan las cárceles. Pero pensaba en Macri, ¿no? Macri siendo casi un adláter de Obama, cuando decía, lo repasábamos el otro día, que en su entrevista con Oppenheimer justamente planteaba que hay que desandar el camino de las ideologías. Claro. En una bajada de línea directa, ¿no? Sobre las doctrinas a seguir, que es la doctrina del Pacífico, que es la doctrina, antes fue la doctrina del ALCA. Contra eso me parece que estamos discutiendo, eso es lo que pone de relieve Cristina en su discurso, eso es lo que viene a romper. Y la pregunta es, ¿quién puede continuar este proyecto con ese nivel de confrontación, sería la palabra, ¿no? No, pero no es confrontación, no es confrontación, yo creo que es un nivel de construcción. Nosotros estamos en un camino donde no estamos confrontando a la violeta, porque nos gusta ser loquitos y confrontamos, sino porque tenemos un destino histórico que pretende una patria para 40 millones de habitantes en el marco de la integración latinoamericana. Entonces, pero poner en conflicto, en discusión, por supuesto, porque el conflicto el conflicto estaba cuando ellos eran patrón y soto de América Latina. Es confrontar. El proyecto político que lidera Cristina, Frente para la Victoria, peronismo, llámele como quieran, como dijo Máximo con mucha claridad en Argentinos Juniors, va a encontrar los emergentes que interpreten este tiempo, porque Cristina no puede ser candidata. Si Cristina fuera candidata, cantaríamos como en el año 73, ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. La elección está resuelta.
si Cristina fuera candidata. Bueno, no puede serlo y la democracia no tiene reelección más de 2 veces, pero el proyecto político va a encontrar el emergente. Seguramente la presidenta va a ser fundamental. ¿Todavía no está? Yo soy vicegobernador de Scioli, que quiere ser candidato a presidente desde hace mucho tiempo. Si el vicegobernador transita por otro carril, se genera una cuestión institucional en la provincia que yo no estoy dispuesto a promover. Entonces, Daniel puede ser uno de los candidatos. Yo voy a jugar con él en las PASO, porque seguramente serán las PASO las que ordenarán el candidato, pero siempre en el marco del liderazgo de Cristina. Gabriel, Esto es imposible pensar que cualquiera lo puede hacer solo. Y primero, Cristina conduce y lidera. Y el candidato que surja tendrá el peronismo y al frente para la victoria atrás, para que no pueda hacer lo que quiera, porque esto no es un capricho de una persona, sino que hay un proyecto político al que se enfrentan los proyectos políticos que están en sintonía con lo que planteaba el presidente de los Estados Unidos, de terminar con las ideologías, de no revisar la historia. Esto se ha repetido infinidad de veces en la Argentina y nuestro proyecto político anclado en la historia siempre ha estado en contra de ese tipo de liviandades. Gabriel, para ir todos al frente con todos, digo, hablando de las PASO, vamos a ir a un corte y tenemos también información de Visión 7 sobre las elecciones en Salta. Chau, volvemos. Quiero verte sonreír un poco más. En 678 no hubo flash sobre Salta, pero siguen igual. Las elecciones, como habíamos anunciado, estamos con Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y estamos dialogando justamente sobre modelos en pugna, tiempos modélicos y todo lo demás. Edgardo Mosca, ¿querías comentar algo? No, muy breve. Me parece que la idea de vivir un tiempo sin ideología y sin historia es una idea brutal, una idea autoritaria, esquizofrénica. Porque la verdad es que ¿cómo sería un mundo sin ideología? Sería un mundo de situaciones, de hechos particulares que no se conectan entre sí, frente a los cuales uno no se puede orientar, no puede saber, no puede pensar la causa de los fenómenos y la consecuencia de los fenómenos. Es muy difícil pensar un mundo sin ideología, sin relato, sin sentido, porque en el fondo un mundo sin ideología es un mundo sin sentido. Las cosas van para donde van. Y un mundo sin historia... ya lo hablamos muchas veces en el programa, es una especie del personaje de Memento, digamos, ¿no? Es algo que... qué mal que está la pobreza, qué feo que haya pobreza, que los chicos no puedan ir al colegio, pero eso no tiene historia, no hay imperialismo, no hay mundo dependiente, no hay... Un mundo lucha. Feliz, como la novela de Huxley, ¿no? Es difícil de concebir ese mundo. Nosotros durante muchos años, desde el peronismo, repetimos una frase que era: la historia la escriben los que ganan. Creo que hay que revisarla. La historia la ganan los que escriben. Hay que dar testimonio permanentemente de los tiempos que estamos viviendo. Y como no hubo móvil en Salta, como no salió el móvil en Salta, es decir, el proyecto político que lidera nuestra presidenta ha sido validado con casi el 50% del voto de los salteños. Felicitaciones al gobernador Urtubey por levantar la bandera de Néstor y Cristina. Bueno, muchas gracias. Gabriel Mariotto, vicegobernador, fue nuestro invitado de hoy. Hasta aquí llegamos nosotros. Ahora ya viene por la TV pública, el fútbol para todos, Argentinos Unidos versus River Plate. Nosotros volvemos el martes. Chao. Gracias, Gabriel.